La imagen que estás mirando fue tomada en algún momento durante la década de los 70s. Es la única imagen que queda de lo que alguna vez fue mi hijo parado junto a la máquina conocida como Antran, a la cual adoptamos a nuestra familia en aquellos tiempos. Todo comenzó en un cálido verano a mediados de los años 70. Me dirigía a casa tras haber terminado un largo turno de trabajo en mi empresa maderera y tuve que hacer una parada en el basurero local para dejar unos escritorios viejos que mi madre nos había dado. Algo llamó mi atención cuando me incliné hacia abajo y tras una inspección más cercana me sorprendí al ver lo que originalmente pensé que era una muñeca. Se trataba de una cubierta exterior de plástico con extremidades de metal y, más sorprendente aún, un rostro humanoide, con ojos fríos y oscuros. Voy a ser honesto al decir que estaba muy curioso y impresionado con la mano de obra y sin pensarlo dos veces, lo coloqué con cuidado a lo largo de mi asiento trasero de mi coche y lo llevé a casa. El interés de mi hijo por la máquina era casi tan intenso como el mío y nos costó unos pocos días abrir la base del aparato, mirar su sistema de circuitos, y ver si algo se había extraviado o roto. Con el tiempo, para nuestra sorpresa, el ser, o androide, parecía cobrar vida. Sus ojos mostraron un brillo suave, sus miembros se movieron erráticamente, y después de unos minutos, se las arregló para mantenerse por sí solo. No hace falta decir que nos daba miedo, pero a la vez fascinación. ¿Quién podría haber creado una obra tan maravillosa y extraordinaria? Me dije a mí mismo. No fue sino hasta un par de semanas más tarde que me di cuenta de que no era un juguete, o una muñeca. Empezó a mostrar increíbles señales de inteligencia y capacidad para pensar. Aprendió a hacer cosas cotidianas, como sacar la basura y jugar con los juguetes de mi hijo. Incluso tenía un favorito. Un pequeño coche rojo que había junto a los mostradores de la cocina. También aprendió a imitar nuestras costumbres. Tratar de comer con tenedor, a pesar de que no tenía ningún sistema digestivo, moviendo su boca, a pesar de que carecía de la habilidad para hablar. Sabía que esto era otra cosa. Tal vez una pieza de hardware militar, o un proyecto privado. Sabía que tenía que haberlo entregado, pero cuando vi a mi hijo jugar con él tan felizmente, su rostro se iluminó. No podía hacerlo, él siempre había sido tan solitario, este fue uno de sus únicos amigos. ¿Qué clase de padre sería yo para negarle el derecho a la felicidad? No sería malo que le permitiera quedárselo por más tiempo. Lo llamamos Antran, que era la frase impresa en mayúsculas escrita en letras pequeñas en su espalda. Los meses pasaron rápidamente, y la vida con mi familia parecía estar mejorando. Él era uno de nosotros ahora. Las calificaciones de mi hijo mejoraron, su estado de ánimo mejoró, todo estaba mejorando. Hasta que una noche de julio, yo estaba sentado en mi sillón, con una cerveza viendo televisión. Mi hijo y Antran se encontraban en la alfombra, jugando a las luchas, como hacen los niños de vez en cuando. Cuando de repente me llamó la atención un fuerte jadeo. Miré hacia abajo y vi a mi hijo agarrarse el brazo. ¿Qué pasa, Adam?, le pregunté. Se subió la manga, y en su brazo había una gran marca roja que cubría todo su antebrazo. Antran me pellizco, respondió, con voz temblorosa. La marca era realmente roja y luego pasó a hincharse para hacerse un bulto púrpura. Mis instintos paternales se hicieron cargo de mí y como un padre regañando a un niño travieso, le grité al androide. El rostro frío y metálico por un momento, parecía mostrar una verdadera tristeza y dolor, como si no conociera su propia fuerza, como si lo lamentara, sus labios se movieron, como si tratara de reunir las palabras para disculparse a través de su lenguaje, o simplemente copiar lo que estaba haciendo, nunca lo sabremos. Unas semanas más tarde, mi hijo entró a mi habitación, a la madrugada. Mi sueño fue interrumpido por el suave crujido de la puerta de mi dormitorio. «Papá», susurró. «Sí, hijo», le contesté. No deja de mirarme. «¿Qué? ¿Qué hace?», le pregunté, a través de los ojos cansados. Antran sigue mirándome, al costado de mi cama. Su voz temblaba, tenía miedo. Me di cuenta de que algo no estaba bien. Me di cuenta de que se estaba frotando su otro brazo, y de inmediato lo llamé. Tiré de su manga y mi corazón se hundió, más moretones. Deben de haber sido 4 o 5 en cada uno de sus pequeños brazos. «Quítate la camiseta, Adam», le dije, tratando de mantener la calma. Pude sentir un cóctel de emociones crecientes dentro de mí, el pánico, el miedo, la ira. Se quitó la camiseta y mi corazón se hundió aún más, y mis ojos se llenaron de dolor. Su cuerpo estaba cubierto de moretones diferentes tamaños, diferentes tonos de marrón y púrpura. Inmediatamente me levanté y me dirigí a la habitación de Adam.
No había nadie. Grité con todas mis fuerzas, miré debajo de la cama, la ventana de la habitación estaba cerrada, no había nadie. De repente, escuchamos un fuerte golpe por encima de nosotros, seguido por fuertes pasos. «Está en el ático», le susurré. Mientras caminaba por el pasillo me di cuenta de que las paredes a ambos lados de mí estaban cubiertas de arañazos de aquí hasta la pequeña puerta del ático. Poco a poco la abrí y le dije a mi hijo que se quedara en donde estaba. La escalera se cayó y subí. Tomando una linterna de la bodega al lado de la entrada, la encendí. Solo para encontrarme con la pequeña ventana del ático que tenemos ahí destruida, se había escapado. Inmediatamente pensé llamar a los servicios de emergencia, pero ¿quién me iba a creer? Un ser metálico sintiente está lastimando a mi hijo. Mirarían los moretones y me acusarían de maltrato infantil. No tuve más remedio que guardar silencio. Semanas y luego meses pasaron. Cada vez que salíamos notábamos cada vez con signos de la presencia de Antran. Habían más arañazos en las paredes, las plantas habían sido perturbadas, manchas de barro en las ventanas. Temía por mi hijo. Lo saqué de la escuela, decidí nunca dejarlo solo. ¿Qué había causado esta repentina hostilidad hacia nosotros? ¿Acaso fue porque le grité? Me encontré a mí mismo hablando en voz alta por las noches, pidiéndole disculpas a las paredes, a una habitación vacía, con la esperanza de que Antran oyera, pero mis intentos fueron en vano. Si hubiese sabido lo que vendría, no hubiese dormido esa noche. Mi sueño fue una vez más perturbado, aunque esta vez por un grito que me heló la sangre. Mis ojos se abrieron y de inmediato, casi como un instinto natural, salí corriendo a la habitación de mi hijo. Fue demasiado tarde, la habitación había sido puesta patas arriba, todo estaba en el suelo, las sábanas rotas y su ventana rota. Me eché a llorar, grité con todas mis fuerzas para que mi hijo vuelva. Llamé a la policía, diciéndoles que mi hijo había sido secuestrado, ellos me preguntaron si había visto al culpable, mentí y dije que no, esperé a que las imágenes de mi hijo fueran suficientes. Los próximos días lloré hasta dormirme, lloraba como un niño. La vida ya no valía la pena, desearía nunca haber encontrado esa cosa. Traicioné la confianza de mi hijo como padre, para protegerlo y ahora tengo que pagar el precio. Fue un amanecer de septiembre, me senté en mi sillón, bebiendo. Cuando escuché la puerta de la despensa ser abierta. «Adam», grité. Mientras corrí a la cocina. De nuevo, nada. Excepto que, allí en la encimera de la cocina, se encontraba el coche rojo, el juguete preferido de Antran,